Hoy vamos a hablar del ambiente nacional en torno a los diferentes expedientes judiciales que vivirá el país este fin de semana y los días que vienen, además de todo lo convulsa que ha sido esta semana en la República Dominicana. De eso y de muchas otras cosas más. He invitado para hoy a Cándido Mercedes y a Joseph Abreu de Participación Ciudadana, quienes gentilmente han venido a acompañarme, a mí y a ustedes también, para darle balance y contexto a todo lo que vamos a tratar esta noche. Bienvenidos, gracias por estar aquí a los dos. Muchísimas gracias, Yulisa, por la invitación. Si tuviéramos que pasarle balance a la semana, por ejemplo, entre todo lo que está pasando en el país, en diferentes aspectos, político, judicial, congresual, extinción de dominio, expediente Medusa, un ministro que pidió una licencia que debió ser una renuncia, la situación del país, ¿cómo ustedes catalogarían el momento que vive República Dominicana? Vamos a hacerlo por jerarquía. Jerarquía. Yo entiendo que la semana, los temas de la semana lo ha liderado las discusiones de la ley de extinción de dominio y obviamente el sometimiento del caso Medusa y por la multiplicidad de implicados que presentó, tanto de empresas como de personas, y los detalles y el contexto en el que se presenta este caso por ser la entidad a la que se está siendo sometida a juicio, que es la encargada o la entidad encargada de perseguir los actos de corrupción, o fue la entidad encargada de perseguir los actos de corrupción en su momento. Y esto hay que darle una lectura distinta a que sea otro tipo de entidad, otro tipo de ministerio o institución pública, porque estamos hablando de que manda una señal de cuál es el alcance, cuál es la penetración que tuvo la corrupción en las gestiones pasadas, cuando llegó al máximo órgano persecutor que tiene el Estado Dominicano. Y eso yo creo que hay que darle una importancia, una relevancia que merecen. La sociedad dominicana está viviendo un momento interesante, un momento que cristaliza lo que se llama la necesidad de la esperanza. Por primera vez asistimos de manera inédita a una persecución punible, en este caso, que tiene que ver con los distintos actores. Acuérdate que para que haya corrupción tiene que haber un corruptor y un corrupto. En República Dominicana siempre se ha atacado la administración, la corrupción pública, pero ha quedado invisibilizado los actores, los corruptores. Siempre se castiga solo a los políticos corruptos. A pesar de que el Foro Económico Global, que nos viene midiendo desde hace mucho tiempo, siempre pone responsabilidad social corporativa. Esto es, cómo se manejan los actores empresariales en República Dominicana. Y salimos todos los años entre los peores del mundo. El elemento que mide la corrupción del sector empresarial es altísimo en República Dominicana, pero siempre quedó invisibilizado y se quedaba en los actores políticos nada más. Por primera vez asistimos a dos momentos estelares. Sobornados y sobornadores están imputados. ¿Qué pasará con ellos? No lo sabemos, pero es interesante para la sociedad, porque necesita ese momento de motivación de que sí es posible, de que sí hay esperanza. Y nos dice también el papel estelar de un ministerio público independiente. Por eso nosotros estamos de acuerdo con la reforma constitucional, porque ministerio público independiente no significa autonomía financiera y administrativa, es que el procurador sea de libre nombramiento y libre remoción, no sea de libre nombramiento y libre remoción, ni sea miembro de un comité político, de un comité central. Entonces, ¿qué va a pasar? Suponte vamos a ganar la sociedad como quiera, si mañana suponte todo eso se cae, suponte que no se va a caer. Ese sector empresarial rentista que ha tenido la República Dominicana durante tanto tiempo, lo va a pensar dos veces ahora. Claro. Porque estamos hablando de gente que tiene 70, 80 años en el escenario empresarial, que de buenas a primeras sus nombres están ahí. Sí, un tema de reputación. La reputación, que juega un papel en la sociedad del conocimiento, la reputación un elemento fundamental de credibilidad, de confianza. Por eso Francis Fukuyama decía que el capital social que se genera por la confianza es más importante que cualquier otro tipo de capital. Y nosotros estamos en esa antesala sumamente importante. Y por primera vez, de manera inédita,
Ya dijimos sobornados y sobernadores. Por primera vez también, tú conduce de manera institucional todo ese entramado de corrupción. Mira, Yulisa, yo he leído todos los documentos internacionales que tienen que ver con la corrupción en República Dominicana. En el 2018, Banco Interamericano de Desarrollo dijo que en República Dominicana se perdían alrededor de 168.000 millones, 3.8 del PIB en ese momento. Después Oxfam nos midió con algo inaudito, extraordinario, que fue medir la desviación, los delitos por corrupción administrativa, merced al ejercicio fiscal del año 2019. Y se perdieron 141.000 millones. Decirlo así conceptualmente no te llega, pero cuando tú ves todo esto y ves todas esas pruebas, tú dices, Dios mío, cuánta corrupción, cuánta podredumbre. Cuando ves los nombres, uno dice, pero fulano también. Exacto. Entonces, por primera vez, Yulisa, al delito de cuello blanco. Al delito de cuello blanco. Fíjate que aquí el sector empresarial, los únicos que han pagado fue... Odebrecht. No, Odebrecht no pasó nada todavía. No, lo que ha pagado, dinero. Pero ha pagado condena, no. Eso no. No se ha visto. Fue la crisis bancaria. Sí. 5 años. Y no están todos. Y no estaban todos. Está bien. Entonces, eso es importante desde el punto de vista de lo que llama la pedagogía social. Es decir, para que entendamos que lo que venimos de abajo, que cometemos delitos que no debería ser, pero si lo comete, ese que viene de abajo o ese que viene de arriba, también tiene que pagar, que la justicia, por eso tiene la venda, que debe ser igual para todos. Y eso es importante lo que estamos viendo. No, eso se llama percepción de riesgo. Esa percepción de riesgo que tiene el individuo cuando actúa en su interacción con la sociedad y con su actividad económica, es lo que lo limita, es lo que evita que piense o premedite cometer un acto ilícito. Y entendemos que ha sido positivo el mensaje que ha mandado el Ministerio Público con estos casos, y por primera vez también estamos viendo que funcionarios actuales de alto nivel que se han visto involucrados toman acciones de cara... O los hacen tomar acciones. O los hacen tomar acciones, pero anteriormente, en las gestiones pasadas, habíamos visto casos similares con mayor implicación, claro, y no había ningún tipo de acción. O sea, no vamos viendo avances. Por eso digo que la sociedad es otra. Pasa que la gente termina por no diferenciar los matices. Y en una sociedad que estaba en una cleptocracia, una corrupción generalizada, sistémica, estructural, institucional, muchos no ven los matices. Mira los matices. En el 2021 nosotros fuimos evaluados por una organización de la sociedad civil mundial, las Américas, se llama CCC, Capacidad de Combate a la Corrupción. En el 2020 estábamos en 3.21. Ya para el 2021 nos evaluaron y subimos a 4.27. Y ahora subimos a 5.19. Estamos en el 5º país de América Latina, de los 15 países evaluados. Subimos. Estábamos en el 13. En el 2021 subimos al 10. Y ahora en el 2022 subimos al 5. Solo superado por Uruguay, Costa Rica, Perú y Chile. Y después el 5º país. Pero el que más ha mejorado en términos de percepción de la corrupción es nosotros. Hay un señor que yo aprecio mucho por su trabajo intelectual, de dedicación. Son de esa gente que yo quisiera que duraran 500 años. El más prolífico después de un historiador, ahora mismo no me llega el nombre, el más prolífico es Bernardo Vega. Dice Bernardo que estando en vacaciones recientemente se le acercaron empresarios, periodistas, y señaló que esos empresarios le dijeron que República Dominicana estaba cambiando, porque ahora cuando venían a invertir a República Dominicana, los funcionarios no pedían su coima. Eso para mí, eso es una revolución. Porque Yulisa, todo era ¿dónde está lo mío? La gente no entiende y por eso... El problema de la permisología, un problema estructural que tiene la República Aquí habían inversionistas que tenían que venir... Ojo, aquí todavía hay denuncias de permisos
de un sector que más adelante tendremos que yo he señalado en otras ocasiones que tenemos que también manejar las expectativas. Sí. Cuando en las elecciones del 2020 nosotros no votamos por adherirnos a Noruega ni a Suiza. Claro. O sea, votamos por un cambio. Para cambiar el sistema. Para cambiar o por cambios, avanzar en los cambios, pero quienes están gobernando sí, estamos avanzando, pero quienes están ahora gobernando en su mayoría son políticos que se han enriquecido obviamente con perfiles apolíticos, que tienen otro nivel de compromiso social, pero son los mismos políticos que se educaron, que se formaron con las mismas prácticas y tienen los mismos compromisos clientelares, y obviamente vamos a seguir viendo casos y eventualmente saldrán otros casos. Lo que no esperamos y entendemos que no va a ocurrir es que esos casos van a ser cubiertos o van a quedar en la impunidad. Eso sí es lo que entendemos que va a ser un paso de avance, pero de que tendremos casos, lo tendremos. Mira qué ocurre. En República Dominicana la corrupción sigue siendo endémica. ¿Qué es lo que se está destrozando? Y es importante para la sociedad que sea institucional, sistémica y estructural, como estaba ocurriendo. Pero la corrupción en todos los países del mundo, Noruega, Dinamarca, Suecia y Suecia, cuando Transparencia Internacional lo mide, saca 90. Canadá saca 88. Estados Unidos está por abajo, está en 72 ahora mismo. Incluso Uruguay, que está de este lado, sale mejor que Estados Unidos en materia de corrupción, con 77. Claro, porque no hay garantías de que no haya corrupción, lo que tiene que haber es consecuencias. Consecuencia, el control social. Claro. Y que la base institucional prevalezca por encima de quienes lo hicieron. Eso no tiene que ver. Es más, yo soy de lo que digo, que mientras más alto es tu puesto, más el peso de la ley debe ser más consecuente. Así es. Si eso oscila entre 5 y 10 años, y usted es la ejecutiva mayor, el funcionario mayor, a usted le toca más, porque usted tiene conciencia más que los pequeños de lo que usted está haciendo. Y porque además eso daña profundamente lo que se llama el liderazgo referencial positivo. En un país de sexto grado de primaria, mal hecho, la gente termina por hacer ¿qué? Lo que ve arriba, en su escala social. Él ve la delincuencia política, porque eso que estamos viendo se llama delincuencia política. Luego eso se traduce en el delito de cuello blanco, y a los sectores pobres y vulnerables le toca en su micromundo, en su ecosistema pequeño, reproducir ese fraude social. Mira, Yulisa, República Dominicana, no lo digo yo, Latino Barómetro señala, República Dominicana es uno de los países de la región con mayor fraude social. Y entonces eso se ha entronizado culturalmente. Y la cultura contribuye a la cohesión social, contribuye a la innovación, a la creatividad, pero también la cultura tiene un componente fundamental de conducta aprendida. Aquí hay gente que tú mañana tienes un puesto y hay primos que tú nunca lo has visto y se te pueden aparecer 10. Y si a la semana tú no lo contratas, tú no lo nombras, dicen que Yulisa es malísima porque no contrató a su primer hermano, a su hermano. ¿Ves? Y lo ven como normal. Y esa parte de la cultura no desaparece de la noche a la mañana, porque es un proceso cultural. Eso debe empezar desde cuando uno tiene 2 o 3 años en párvulo, como parte de la educación ciudadana. Que hay una ¿quién educa a esos padres que tienen que transmitirles educación a los hijos? Ahí es que está el gran desafío. Quizá tenemos que trabajar por generación. Hay que salvar las generaciones de aquí en adelante y aplicar duras consecuencias a las generaciones de aquí hacia atrás. Exacto. Esta generación está dañada. Vamos a trabajar con esta. Y yo creo también que eso se enfoca principalmente en esa construcción de modelo de éxitos que se está viendo o que se estuvo viendo cuando un funcionario o un actuante cometía actos de corrupción y se enriquecía mediante esos actos de corrupción, se enriquecía a sus pares mediante el nepotismo y la contratación de familiares, la entrega de obras a personas vinculadas, y no tenía ningún tipo de consecuencia. Entonces eso es lo que iba normalizando esa conducta. Y le incentivaba además. Claro, y le incentivaba porque generaba que ese crecimiento socioeconómico
económico. Pero si las consecuencias son tan pocas, yo quiero también. Claro, y entonces, eso pensaba el que iba al gobierno. Y el que reclama, como dice el profesor Cándido, el que reclama, el familiar que reclama, ¿y por qué tú no lo haces si fulano lo hizo? Y míralo ahí donde está disfrutando él y su familia del bienestar. ¿Por qué tú no lo haces? Porque tú eres malo. Ahora, si yo tengo un régimen de consecuencias que se aplica, ya el familiar mío cuando venga y me lo reclame, no, porque te va a pasar entonces igual como le pasó a fulano. Y es distinto. Porque mira, la corrupción es un cáncer, pero lo peor es la impunidad. Sí. La impunidad es peor que la corrupción. Fíjate, ¿por qué creció tanto en los últimos 20 años la corrupción en República Dominicana? Porque no había consecuencias. Porque no había consecuencias. Y teníamos en América Latina el índice de coeficiente de impunidad más alto de toda la región. Después de Venezuela nosotros éramos el segundo país. Terrible. Si hacemos un ejercicio así de tareas rápidamente, ¿qué funcionario en los últimos 20 años fue conducido? Esa es una Nadie. buena pregunta. ¿Qué funcionario en los últimos 20 años tuvo consecuencias por timar al Estado, por corromperse o por corromper a otros? Porque ahora estamos viendo que parece que en el caso Medusa, para ser específicos, es el funcionario quien, según el Ministerio Público, ha corrompido empresarios. Pero los empresarios encontraron la justificación para dejarse corromper también.